misericordia nos ha permitido llegar con bien a este lugar. Señor, de diferentes lugares venimos, diferentes distancias, y en carretera nos toca mirar accidentes. No puede uno menos que reflexionar cuán bondadoso y misericordioso es usted para con nosotros. Amén. Sin tener ningún mérito, Señor, en nosotros mismos. Usted, Padre Santo, nos mira con ternura, nos protege, nos guarda en nuestro andar y nos permite, Señor, congregarnos en paz en este hermoso lugar. Ahora, Señor, que hemos de abrir la Sagrada Escritura, queremos pedir un favor muy especial. De los aquí presentes, Señor, nadie es infalible, todos somos falibles. Por esa razón, Señor, queremos rogar la unción, la dirección de su Santo Espíritu, para que venga a enseñarnos, para que venga a instruirnos, para que Él abra nuestro entendimiento, Señor, y clarifique cualquier duda que pueda haber. No permita, Padre, que la presentación que se debe tener sea manchada o literada por razonamiento humano, sino, Señor, antes al contrario, rogamos que todo lo que hemos de estudiar pueda contar con su aprobación. Si en el desarrollo de esta presentación, Señor, algo está erróneo, algo está equivocado, rogamos que también nuestros hermanitos, a través de ese discernimiento que usted da, puedan hacer notar, Señor, el error. Por favor, diríjanos, Padre Santo, rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, buenos días. Salude a los hermanitos. Los estoy saludando, pero me están informando que acaba de llegar el hermano Pedro y entonces está transmitiendo, entiendo, a través del Face. Están transmitiendo. Queremos saludar a todos los hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos. Estamos ubicados acá en Zitácuaro, Michoacán, un lugar muy bello del que seguramente el hermano ya en algunos momentos les mostrará algunas imágenes. Estamos entre la naturaleza, Vamos a en mostrar. unas cabañas muy bonitas y reunidos con hermanos de diferentes lugares. Acá nos encontramos y estamos pasando un sábado muy, muy bonito. El clima está grato, hay sol. Es decir, hermano, ¿qué más podemos pedir? ¿Verdad? Dios ha sido benigno con nosotros. Bienvenidos, hermanos, y no es por causarles envidia, pero yo no sé qué están haciendo ustedes allá en la ciudad, hermano, tan bonito que está. Casi bienvenido a todos, ¿verdad? Aunque el lugar es pequeño, pero hay mucho campo ahí afuera donde podíamos haber estado. Bienvenidos, hermanos. Vamos a iniciar en este momento una parte de estudio de la palabra del Señor. Vamos a iniciar, hermanos. Hace un rato nuestro hermano Eliseo comentaba algo muy importante. Dos puntos acerca de los cuales básicamente fueron puntos primordiales para el concilio que la iglesia convocó ahí registrado en el libro de Hechos. Había dos cosas allí importantes. Una era una cuestión administrativa y la otra era una cuestión teológica. La parte administrativa era importante y no podía dejarse de lado porque estaba causando ya algunos problemas por allí. Pero no menos importante la parte teológica, que también debería ser considerada. Así que ese concilio, hermano, no era nada sencillo, porque había diversidad de opiniones, ¿sí? Y agradecemos al Señor porque en esta mañana ha utilizado a nuestro hermanito Eliseo para que nos hable un poquito acerca también de situaciones que hoy se viven igual que entonces. Ajá. Él ha tocado un poco acerca de las cuestiones administrativas. Ajá. Y un servidor tocará un poquito también acerca de las cuestiones teológicas. Ajá. Dos cosas de las cuales la iglesia no está ajena hoy, como en aquel entonces, ¿sí? Antes de entrar de lleno, quisiéramos dar la bienvenida a nuestros hermanitos que nos están acompañando, que vienen llegando de Chalco. ¿Sí? Nuestros hermanitos de Chalco, sean bienvenidos. Ajá. Esperamos hayan tenido un viaje sin percances, sin contratiempos, hermanos, que todo haya resultado bien tranquilo. Bienvenidos, hermanos, a este hermoso lugar. Ya les estábamos esperando, sabíamos que venían para acá. Decimos, bueno, pues la primera vez uno siempre batalla un poquito, ¿verdad? Pero agradecemos al Señor que han llegado con bien. Miren, hermanitos, qué bonito se ve este lugar. Habrá necesidad en algún momento, hermano Eliseo, de hacer algo más grande aquí, porque miren, está lleno el lugar, ¿verdad? Ajá. Pues, qué bonito, hermano. Vamos a iniciar, hermanos, y queremos tocar un tema del que se ha hablado, no sé si mucho o poco, pero que sí ha estado generando muchos problemas. Por ahí de los años
noventas, se empezó a circular una idea entre los grupos, no solo los grupos llamados de sostén propio, sino también dentro de la iglesia adventista en términos generales, ¿sí? Y esto, hermanos, se agravó porque podríamos decir que coincidió en cierta forma en tiempo con ese despertar en México o ese nacimiento en México del movimiento de sostén propio. Pasó un fenómeno interesante. Quizá ustedes observaron, quizá para algunos pasó desapercibido, pero pudimos notar, hermanos, que en esos años, cuando el sostén propio empezó hace ya algunos años, había un fervor, como que se dio un fervor, como que de repente el pueblo empezó a recibir mucha información, y se nos habló de la Biblia, se nos habló del ecumenismo, se nos habló de la profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces como que la mente empezó a tener un despertar así muy abrupto. Y todo eso, hermanos, llevó a que en México, pues podríamos decir fuera acá en esta parte del mapa, pionero en esta cuestión del sostén propio, porque otros países en Centro, Sudamérica no están tan avanzados en eso, pero en México, hermanos, el Señor dispuso que así fuera. Esto generó, hermanos, por un lado, ese nacimiento de lo que llamamos el movimiento de sostén propio, que no es otra cosa, hermanos, más que volver a las cintas antiguas, a ese mensaje original que Dios dio a este pueblo que levantó con un propósito y a través también de un tiempo definido proféticamente, ¿sí? Pero sucedió algo interesante, algo que venía de la mano con ese entender del pueblo fue que muchos hermanos como que nos acostumbramos a que cada que alguien venía y se paraba aquí adelante nos iba a presentar algo novedoso y veníamos así como que a ver, ¿y ahora qué está pasando? Ahora, ¿cuáles son las novedades? ¿Y qué con lo de la R? ¿Y qué con...? Y como que todos a ver qué estaba pasando por allá, ¿sí? Y eso, hermanos, fue también algo que abrió la puerta para que junto con la verdad que llegó, junto con esa luz que Dios hizo que el pueblo fuera entendiendo, también se metiera disfrazada de verdad ideologías que habrían de confundir y de minar y de dividir al pueblo. Y hermanos, ¿qué puedo decirles a ustedes que están aquí, nuestros hermanos que nos acompañan a través de la cámara? ¿Sí? Serán testigos muchos de ustedes, hermanos, que en muchas zonas de la República, muchos hermanos, así como agarraron el mensaje con un fervor, así también lo abandonaron. Y otros están, pero con una teología diferente, confundidos. Porque desde entonces acá, hermanos, no faltan diferentes ideologías, diferentes. Y apenas un día comentábamos con un hermanito, apenas se está apagando un fuego en un lado y de repente ya en otro lado está brotando otra cosa o lo mismo. Y una de esas cosas, hermanos, que ha venido a traer mucho problema y nos llamó la atención escuchar ahora en el pasado congreso en Monterrey, que sigue generando problema entre nosotros o entre los grupos de sostén propio, es el tema de la deidad. Tema nada sencillo. Y explicar eso, hermanos, definitivamente no es cosa fácil. Lo único que podemos hacer nosotros para no errar es atenernos a la luz que nos ha sido dada, a través de la Escritura primeramente y a través también del espíritu de profecía. Pero eso, hermanos, ha traído mucho conflicto. Es increíble, hermanos, que hoy día haya entre nosotros todavía hermanos que se acercan así como un poquito dubitativos, pero a la vez un tanto convencidos diciendo, hermano, es que resulta que Jesús no es Dios. Y entonces le empiezan a citar cada texto, hermano, en el que pareciera que han encontrado nueva luz. Otros más no dejan de recurrir a ese pensamiento en el que dicen, hermano, es que el Espíritu Santo no es una persona. Y entonces se cita una serie de versículos, hermanos, que parecieran dejarnos ver que hemos estado errados en la comprensión de lo que hoy aceptamos como una verdad. Y hay dos cosas que podemos hacer allí. Aceptar inmediatamente eso que parece nueva luz, o tomarnos el tiempo, hermanos, para escudriñar, leer un poco qué es lo que se nos ha dejado escrito. Lamentablemente lo primero es lo más fácil, y es lo que ha causado mucha
división. Lo segundo, tenemos el mal hábito de pensar que es tarea de unos cuantos. Ajá. Bueno, pues a ver, que venga el hermano Eliseo, que nos aclare el tema. Y que si el hermano Eliseo puede hasta diciembre, pues mientras el grupo ya se dividió. Cuando el hermano Eliseo llega, solo se vino a enterar de cuántos sabía que eran 100, pero ya les va a aclarar el punto nada más a 10, porque el resto. Y así ha pasado, hermano. Así ha pasado. ¿Sí? Uno comenta esto porque lo ha mirado, hemos sido testigos de que así ha sucedido, hermanos, pero siempre uno se pregunta, ¿cómo es posible, hermanos, que cosas que realmente no debieran en este momento estar ocupando nuestro esfuerzo mental siquiera, son cosas que tienen a mucha gente inmersa en dimes y diretes? Cuando nuestra fuerza, nuestro entender, nuestra energía, nuestros recursos debieran estar, hermanos, enfocados en otra cosa, en una tarea que tenemos pendiente, ¿sí? Entonces parece, hermanos, que más nos importa estar ocupados en conflicto de ideologías, que muchas veces no conducen a nada bueno cuando se trata de hacer debates, porque hay mucha gente que es muy amante de eso. Ay, vamos a ver, hermano Eliseo, que venga hermano Pedro y aquí a ver. Ajá. La iglesia, hermano, no tenemos el hábito del estudio personal. Y eso, eso ha generado, hermanos, mucho problema. No pretendemos que lo que vamos a explicar sea una novedad, dicho sea de paso, es algo que todos hemos estudiado, o queremos pensar que así ha sido, pero que queremos analizar un poquito, hermanos, dónde o por qué se ha generado tanto problema en estos temas. Vamos a hablar, hermanos, acerca del tema de la deidad, como decíamos. Yo creo que me voy a pasar acá. No obstruyo el... Es que es el cable no de mucho para... Sí, de la computadora, sí. Para llegar. Voy a jalar un poquito. Retiro el púlpito, ¿eh? No creo que haga falta, hermano Eliseo, porque, mire, este cablecito hasta aquí nos va a llegar. Pero ya con eso ya yo creo que ya no le está por la visión acá, ¿verdad? Tal vez sí lo voy a mover solo un poquitín. Aquí. Muy bien, hermanos. Miren, para empezar vamos a entender una situación, o vamos a comentar más bien, una situación que genera problema en las mentes de muchas personas. Quiero iniciar diciendo, hermanos, que un problema que tenemos nosotros en nuestra cabecita es que tratamos de encerrar a Dios en un pensamiento tan finito como es el nuestro, y en cosas tangibles como las que conocemos o miramos, en experiencias personales o en cuestión de tiempo, cuestión de espacio, y queremos, de acuerdo a nuestro concepto y conocimiento, encerrar o explicar la existencia y la personalidad de Dios, su divinidad. ¿Ustedes creen que podamos lograr ese cometido de explicar a detalle o discernir ya sea el propósito, la eternidad, la omnisciencia de Dios en esta mente finita? Limitados, muy limitados. Pero con la luz suficiente, hermano. Ajá. La tenemos la luz suficiente. Tenemos la luz suficiente. Nuestra mente, cuando empieza a hacer sus propias conjeturas, entonces es cuando hay problemas. ¿Sí? Dios, sabemos, hermanos, no espera que su pueblo sean grandes eruditos, pero tampoco espera que el pueblo sea ignorante. Y ha dejado, como decía nuestro hermano, suficiente luz. Si tan solo el pueblo nos atuviéramos esa luz, hermanos, no tendríamos tanto problema. Pero resulta que el enemigo, conocedor de esto, también ha puesto en marcha una práctica más. Que el pueblo recurra a la misma luz y distorsione lo que está escrito. ¿Cómo es que se distorsiona? Nuevamente, anteponiendo nuestro razonamiento, nuestro criterio. Y entonces decimos, bueno, si decimos que hay un Dios,
pero luego hablamos de que Jesucristo es Dios, y luego se habla de que el Espíritu Santo es Dios. Entonces la mente, ¿cómo es posible? ¿Cuándo tú has sabido, cuándo te enseñaron? Si tú en la escuela hubieras dicho que 1 más 1 más 1 es igual a 1, tú eres reprobado, hermano. Pero vuelvo al punto, hermanos. Nuestra mente, y tratamos de entender las cosas de Dios con una mente tan finita, que de acuerdo a nuestra lógica tratamos de poner una vestidura a Dios. Y resulta que en lugar de que Dios sea el creador del hombre, el hombre se da el lujo de poner como que en una mesa de cirugía a Dios y tratar allí de abrir a Dios. Y entonces como que decir ahora, y fue hecho Dios a imagen del hombre. Porque eso es lo que hacemos, hermanos. El ser humano tiende a eso. No recordamos o no tomamos mucho en cuenta el texto que nos recuerda siempre, el texto que siempre tendríamos que tener presentes, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, hay una fuente primaria, ¿ajá? Hay un poder, hay un alguien creador, una mente inteligible creadora. Producto de ello, usted y yo. Pero resulta que ahora, como dicen coloquialmente en México, los patos le tiran a las escopetas. Ahora el hombre se siente tan inteligente, se siente tan capaz porque ha logrado tener grandes descubrimientos, que ahora dice, bueno, ahora estamos en condiciones incluso de poder discernir acerca de Dios. Y muchos se preguntan, bueno, si tú dices que el mundo fue creado por Dios, ¿quién creó a Dios? ¿No le han hecho esa pregunta? Sí. Y entonces el hombre, hermano, empieza con un razonamiento tan pobre, tan limitado, a querer discernir sobre cosas de las que pudiera recibir clara luz, pero siempre y cuando se apegara a lo que Dios dejó. Pero cuando uno escucha citar a hombres como Renato Descartes, Federico Hegel, Nietzsche, y entonces en base a eso dicen, es que tal hombre, Isaac Asimov, tal hombre dijo y cita esto. Hermanos, ahí entra un conflicto. Porque, como decía acertadamente nuestro hermanito, el hombre tiende a poner los ojos en el hombre. Entonces dice, no, es que este fue un científico muy renombrado, entonces debe saber de qué habla, ¿verdad? Y hoy se considera hasta ignorante. A mí me lo dijeron hace dos meses más o menos. ¿Crees en esa falacia, en ese cuento de hadas de que Dios creó un hombre y una mujer y de que ahí venimos todos? Ajá. Y con todo respeto dije, bueno, eso es más decente que creer en la animalada, de que venimos pero todos no de una persona que conocía la palabra. Sí, no, es una persona que no conocía la palabra. Ajá. A lo mejor Y se- digo animalada porque voy a aclarar expresión, hermanos, porque se ha dicho que descendemos de monos y etc. Y cosas como estas. Así que entonces, hermanos, vamos a entender un poquito hoy acerca de Dios, o vamos a repasar un poquito acerca de Dios, acerca del Padre. También vamos a repasar acerca del Hijo, pero también necesariamente tenemos que hablar acerca del Espíritu Santo. De eso nos vamos a ocupar el día de hoy. Por lo tanto, voy a rogar a los hermanos que tienen más experiencia en la lectura de esto, me puedan ir ayudando, hermanos. Si en algo estoy errando en lo que esté diciendo, por favor inmediatamente comuníquenlo, ¿no? Para que esto no vaya a generar aquí problema. O si ustedes recuerdan alguna cita o párrafo o versículo que pueda complementar lo que estamos diciendo, hermanos, es bienvenido también. Ajá. Hace rato, antes de que llegara el hermano Pedro, dije, bueno, no a cámara, entonces uno puede interactuar más con la gente. Pero llegó la cámara, entonces esto nos limita un poquito, porque pues hay hermanitos que nos están mirando. No, pero está mejor. Eso Pero- está mejor. pero adelante. No, eso está mejor porque ¿cuánto vamos a ir a Chiapas, a Veracruz, a todas partes? Pero ahorita lo pueden ver. Así Pueden ver, pueden escribir también, ¿por qué no? Así es, hermano. Esperamos su opinión, ¿verdad? Su respuesta. Estamos abiertos, ¿no? Para que opinen, Así es. sí, que escriban, Muy bien. sí. Pues hermanos, vamos a iniciar. Jesús es el creador. Ustedes saben que por ahí mucha gente dice, bueno, no, espérate, ¿cómo que Jesús es creador? Si la Biblia claramente dice que Dios, y entonces la mente se enfoca al Padre, dice, Dios creó que todas las cosas. Y tú dices, aquí hay un problema. Ahí los adventistas ya tienen un primer problema. ¿Cómo es que dicen que Jesús es creador? Cuando la Biblia dice, solo Dios es creador. Pero vuelvo al punto, hermanos, y voy a ser incisivo en eso, en el desarrollo del tema. Nuestra mente, hermanos, a veces trabaja de una manera en que nos limita en la comprensión.
mucho o gran parte de lo que vamos a estar estudiando acá va a estar respaldado, obviamente en la Sagrada Escritura, pero mucho también en el espíritu de profecía, ¿sí? Y entiendo que nos están viendo hermanitos adventistas, quizá también hermanos que no lo son, para ellos también queremos decir, por eso recurrimos primeramente a la Sagrada Escritura, pero también para aquellos que son adventistas, como el caso de los que están acá presentes, o muchos de los que miran por la cámara, tenemos el consejo inspirado. Dice la sierva del Señor, a pesar de la misión sagrada de Cristo y de su relación exaltada con Dios, acerca de la cual tenía perfecta conciencia, no dejaba de cumplir los deberes prácticos de la vida. ¿Era qué? Era el creador del mundo. Y sin embargo, aceptó las obligaciones que tenía frente a sus padres terrenales y ante el llamado del deber, a ver, perdón, del cuerpo. A ver, ustedes están de frente porque... De acuerdo con los deseos de sus padres, después de la Pascua regresó ellos de Jerusalén y permaneció sometido a su dirección. Gracias. Es que la mantita está un poquito arrugadita, hermanos, improvisamos, así que ahí me ayudan, por favor. Muy bien. Refiriéndose a Jesús, hermanos, fíjense que este párrafo de la sierva del Señor nos deja ver dos partes o dos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesús. Primero, presenta a Jesús como ¿qué? Como el creador del mundo. Pero en la segunda parte nos deja ver a ese Jesús como ¿qué? Como un hombre, pero no solo como un hombre, como un hijo ¿qué? Un hijo obediente. Un hijo obediente. Y entonces, para la mente finita choca, ¿cómo es posible que el creador del universo va a venir y va a someterse o a sujetarse a alguien pecador? Hace rato nuestro hermano hablaba acerca de lo importante que es que siempre nuestra atención esté puesta en uno, es a saber Dios y no en hombre alguno. Cristo nuestro Señor, hermanos, Él era el creador del mundo, pero en la parte que tocó en la realización de su ministerio como hombre, fue, dice la Escritura también, ¿verdad? Que a través de la obediencia, Él fue, su carácter fue hecho, hermanos, ¿sí? Muy bien. Entonces, después dice acá la sierva del Señor también, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, fíjense bien, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás. Vamos a ir aclarando. Por ahí les van a decir, a ver, si tú me demuestras, porque el adventista generalmente cita Génesis, su primer capítulo, y cuando leemos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿qué dice generalmente un adventista? Que estaban los tres. Y entonces resulta que muchos dicen, es más, adventistas hoy están diciendo, no. Hagamos, efectivamente es un plural, pero no necesariamente implica tres. Hagamos, para ser plural, bastaría con que fueran ¿qué? Y entonces dice acá, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo, y entonces dicen, a ver, dime dónde está el Espíritu Santo. ¿Dónde está? Y como se agarran muchos textos de la sierva del Señor y dicen, si tú me dices que el Espíritu Santo estaba allí, entonces yo lo acepto. Pero no lo vas a encontrar. Pero el Espíritu de la palabra de Dios sí lo dice, que crió las cosas cuando empezó a hablar del Espíritu de Dios. Bueno, dice allí, ¿no? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en el contexto que lo dicen, es que el Espíritu era la fuerza que emana de Dios. No era otra persona. Sí. Yo sé que aquí quizá nos causa hilaridad, pero déjeme decirle que esa hilaridad a muchos grupos nos ha desbaratado, nos ha hecho pedazos, hermano. Muy bien, seguimos la lectura. El Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, ¿a quién le dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ustedes conocen. Y entonces, a ver, ¿qué decimos? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo?
Saben que la sierva del Señor escribe tantas cosas, hermanos, tan interesantes. Ajá. Voy a retroceder un poco y ahorita vamos a leer un párrafo en donde ella nos hace mención sobre esto, hermanos. A ver. En el libro de Primeros Escritos, ¿cuántos han leído el libro de Primeros Escritos? La sierva del Señor relata una visión, relata más bien una experiencia que ella tiene. Ajá. Y en esa experiencia, ella es trasladada y relata cuando hace una pregunta a Jesús. Ella le hace una pregunta a nuestro Señor Jesús y le pregunta si el Padre tenía que Físico. Cuerpo físico. tenía forma, tenía un cuerpo físico como él. Ajá. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que sí. ¿Sí la tiene? Sí. ¿Sí la tiene? Ajá. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿cuál es, quién conoce el cuerpo de un espíritu? Bueno, como lo maneja el mundo, que es algo transparente, pues nadie lo conoce, ¿verdad? Pero la Biblia a veces utiliza esa palabra para referirse a una persona. Ajá. Ajá. Hablemos de una entidad, porque dice la palabra, hermanos, que nosotros tenemos lucha que no contra carne, sino contra qué. Contra potestades de las tinieblas. Ok, ¿quién conoce, por ejemplo, físicamente el cuerpo de uno de esos espíritus? ¿Y cómo es? Porque uno lo pinta con pata de vaca y cola y un techo, yo no sé. ¿Cómo es? Esa es imaginación Debe humana. tener semejanza de Ajá. Dios, ¿no? Ajá. Es decir, hay un cuerpo. Cuando la palabra dice, hermanos, hagamos al hombre a nuestra imagen. A ver, yo me paro delante de un espejo, hermanos. ¿Qué miro? Su imagen. Hay una imagen. Ujú. Hay una imagen. Ujú. Un cuerpo. ¿Sí? Jesús y el Padre. Ajá, en ese contexto dice el párrafo acá, dice, hagamos al hombre a qué? A nuestra imagen. Y más adelante vamos a ver qué con eso de a nuestra semejanza. Ahora dice, Jesús es Dios y uno con el Padre. Rápidamente vamos a ir viendo varias formas como la Biblia nos presenta a Jesús. Lo presenta primero como ¿qué? Creador. Bueno, en esta presentación, primero como creador. Ahora vamos a ver a Jesús como ¿qué? Como Dios. Ajá. Y uno con el Padre. Podríamos leer, por ejemplo, traen Biblias, ¿verdad? Yo creo que rápido lo vamos a hacer. Para beneficio de los hermanos que están a través de la cámara y escuchando o que escucharán y que quizá no tengan Biblia en sus casitas, porque déjenme decirles que estas transmisiones del hermano Pedro llegan a muchos lugares que ni imaginamos. Primera de Juan 5:20. Ahí tienen una serie de versículos. Busquen, por favor, elijan alguno que quieran y busquen, hermanos, esos versículos. Son unos cuantos de los muchos que encontramos en la Biblia, unos cuantos, porque hubiéramos llenado toda la presentación. Y quien tenga primera de Juan 5:20, que me lo lea, por favor. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué entendió? Cristo es Dios. ¿Que Cristo es Dios? ¿O yo estoy entendiendo mal? Hermano Eliseo, ¿usted entiende lo mismo en la lectura de ese versículo? Amén. Y saben una cosa interesante, hay gente que dice, no, Cristo no es Dios, es un ser creado. Me refiero particularmente a los... bueno, quizá la palabra testigo no correspondería si es que se hablaba de Jehová. No, ni serían enemigos, ¿no? Pero bueno, dejamos allí. Dicen, no, Jesús no es Dios. Jesús es, ¿qué? Un ser creado. Pero hay un dato importante. Chequen estos versículos, hermanos, en la Biblia llamada Nuevo Mundo, de las Escrituras, o sea, la Biblia de los Escritos. Y saben una cosa, usted muestra estos versículos, y en su Biblia, muchos de ellos están traducidos igual. Y entonces cuando ellos leen allí, titubean, porque ha sido programado para decir, no, Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es Dios. Pero con la Biblia, dice que es Dios. Bueno, otro versículo, por ejemplo, Isaías 9:6.
repito, son solo algunos, hermanos, de los muchos textos que pudiéramos encontrar. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se refiere el profeta Isaías? ¿Y cómo sería llamado? Padre eterno. Fíjense bien. Ajá. No solo Dios, Padre. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, a nadie llaméis qué? Y entonces, ¿qué pues? La Biblia se contradice a sí misma. En asuntos espirituales, dice nadie llama Padre. Correcto. Ajá. Pero aquí el mismo texto y a través del profeta, Dios, ¿o quién acepta que esto fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿Quién acepta eso? Amén. Entonces, en esa inspiración, dice el texto que a ese niño se le iba a llamar ¿qué? Padre eterno, ¿Y qué más? Dios fuerte. Dios fuerte. Ajá. Bueno, hermano, quien quiera ir contra lo que el Espíritu Santo inspiró es libre de hacerlo. Pero, bueno, son claros los textos. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Habéis alcanzado qué, hermana? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo es solamente el Salvador del mundo? No es Dios. No. Ajá. ¿Es también qué? Dios. Pero muchos solamente sí acepto a Jesús como el Salvador, pero no lo acepto como Dios. Y esas personas, por ejemplo, que pues se llaman testigos de Jehová, tienen en su Biblia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ajá. Porque a mí una vez así me agarraron y yo dije, bueno, o sea, como que ya separaron Dios y de, o sea, ya metieron esa separación de que son dos personas, cuando en realidad aquí está hablando nuestro Dios y Jesucristo mismo, o sea, Así es la misma persona de la que está hablando. Y ahorita lo vamos a comprobar más. Fíjense, ahora hay otro detalle. En algunos textos les va a decir, bueno, sí, pero la palabra Dios, si notas, te van a decir, mira, si notas en la Biblia, y te muestran la Biblia, obviamente la que traen, y te mira, si ves acá, dice Dios, pero con D chiquita. O sea, para el caso es lo mismo. De todos modos estás aceptando entonces que existe un Dios, pero que hay otros dioses. Entonces Dios es un Dios chiquito. Y es que ese criterio Entonces seríamos politeístas. dentro de la Más bien son Biblia. politeístas en ese sentido. Sí, porque la hermana que estuve platicando con ella, la de Toluca, tiene esa idea. Ajá. ¿Sí? Entonces yo les citaba Isaías 40. ¿Sí? Y le decía, mira hermana, necesitamos ver quién es Dios. ¿Sí? Y está hablando de el enviado de Dios. ¿Sí? Dice, para que entendáis y comprendáis que yo mismo soy. ¿Sí? ¿Quién era Dios? Pues Jesucristo. Así es. Entonces, es algo, un propósito en el cual los hermanos adventistas se extravían también en ese rubro. Saben, hermanos, tengo la fortuna de contar en casita con una Biblia, ya está de Nuevo Mundo, pero es vieja, la Biblia es grande, porque hoy ya las hacen de este tamaño. ¿No? Un servidor tiene una así, ajá, pata gruesa, cafecita, y interesante, la conservo, no porque me aporte mucho, sino por investigación. En el prefacio, ahí esa Biblia aclara quiénes fueron los autores del texto, ajá, de esa Biblia, y menciona a Westcott y Hort, ¿verdad? Ustedes han oído hablar de esos señores. Ajá. Bueno, para quien no, anote esos dos apellidos, Westcott y Hort, y váyase a investigar. Ajá. ¿Quiénes eran esos hombres y en qué creían? Y que después de haber leído usted eso, usted dirá, wow, y esta gente son los que hicieron esta Biblia. Ajá. Pero bueno, así se cree. Muy bien. Primera de Juan 1:14. Sí, perdón, Juan 1:14. Es que me finqué la coma, me quedé atrás. San Juan 1:14. Este texto es muy conocido, aunque ellos ahí también, bueno, esa versión dice era la palabra, ¿no? Y la palabra era Dios chiquito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. ¿Y quién dice que la palabra, hermanos? ¿Quién era esa palabra? Cristo. Ajá. Y ese Cristo, esa palabra encarnada, ¿era qué? Dios. Dios.
era Dios. Podríamos citar más textos, pero parece que con esto nos quedará claro que la Biblia asienta de manera lapidaria el hecho de que Jesucristo es que Tenemos a Romanos 9:5. Ajá, ¿qué dice, hermano? Romanos 9:5. Por favor. Lo buscamos. Se sabe la cita, pero no el texto, hermano. A ver, busque Romanos 9:5. Gracias por aportar, hermanito Pedro. Ujú. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. O sea, Pablo creía y entendía bien, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, fue inspirado y él escribió que Jesús no es un Dios pequeño, como los testigos y como otros ignorantes adventistas que no han estudiado la Biblia creen, han caído en esos vientos de doctrinas. Pablo reconoció cuando él vivía que Jesucristo era Dios sobre todas las cosas, un Dios poderoso, todopoderoso, y no un Dios poderoso, sino un Dios todopoderoso. Pues tenemos ahí San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, igual, donde dice que no hubiese creado nada sin Jesús, Así es. sin Jesús. Y ahí también menciona que Jesús era el verbo, pero que él era Dios, Ajá. que Bien. estaba con Dios. Y la sierva del Señor confirma lo que hemos venido citando hasta acá. Solo puse una cita de también muchas que pudiéramos encontrar en la sierva del Señor, pero que confirma, dice, Cristo era Dios esencialmente. ¿Qué implica la palabra esencialmente? La esencia, o sea, por eso la palabra dice que tenía toda la plenitud de la deidad. Dice, Cristo era Dios esencialmente y en el más elevado sentido. O sea, eso no deja lugar a decir que era un Dios chiquito, como se nos pretende hacer creer. Porque cuando esta persona dice, bueno, que es un Dios chiquito, tú te preguntas, ¿y tú crees que es el Salvador? Si crees en él, sí. Entonces tú crees en un Dios grande y en un Dios chiquito, eres politeísta. Sí, porque tú tienes ahí dos dioses. Pero entonces aquí la mente, hermanos, de muchos empieza a chocar. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo me dices que Jesucristo es Dios? Pero si la Biblia deja muy claro que el Padre es Dios, entonces ¿cómo es eso de que es un solo Dios? La cabeza ahí, hermanos, se encierra en una cuestión tan pequeña que ahorita la Biblia lo deja claro, hermanos. ¿Y por qué quisimos introducir esto? Porque, hermanos, si entendemos esta parte de la unidad entre el Padre y el Hijo, entonces no podemos desechar la existencia y la unidad también del Espíritu Santo. Ver que lo primero, hermano, que entendamos por qué Padre, por qué Hijo, por qué decimos que este es Dios, y luego decimos, pero ellos son un solo Dios. Y entonces a las matemáticas del hombre dicen, no, así no me funciona. No. Eso para Pitágoras hubiera sido inconcebible. Ajá. Muy bien, avanzamos, hermanos. Dice acá la sierva del Señor, voy a extender un poquito. Cristo estaba usando el gran nombre de Dios. Esto es interesante, fíjense bien. Que fue dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna. Y cita ella Éxodo 3:14 y luego agrega. Isaías también, ¿qué? A ver, no escuché. ¿Isaías qué? ¿También qué? Entonces ahora, ya primero habló de Moisés, y cuando dice que cuando Jesús se refirió a Moisés, hablando de Moisés, él usó esas palabras de que yo soy. ¿Dónde encontramos eso? En el Éxodo, ¿verdad? Muy bien, pero ahora cita Isaías y dice, pero Isaías también vio a Cristo. ¿Cuándo es que Isaías vio a Cristo? Agrega, dice, sus palabras proféticas están llenas de significado. Hablando por el Señor, dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas porque yo estoy contigo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien ¿qué? ¿Quién salve? Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová,
que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era. Yo Jehová, santo, vuestro ¿qué? Creador de Israel y vuestro rey. Y entonces la gente muchas veces de esto, y la cabecita de muchos piensa, ¿a quién se está refiriendo? Cuando leemos la palabra de Jehová, ¿a quién pensamos inmediatamente? Al Padre. Ajá. Wow. Pero la sierva del Señor dice, ¿de quién está hablando ahí el profeta Isaías? Y entonces, ¿cómo cree que Cristo es Jehová? Ahora ya me saliste peor. ¿Cómo va a ser eso que Cristo es Jehová? Hermanos, es un tema bastante extenso, pero vamos a poder procurar avanzar lo más posible. Pero aquí la sierva del Señor dice, bueno, Isaías vio a Cristo, y luego cita todo lo que hemos leído, y nos dice, yo Jehová soy tu Salvador, Jesús es el Salvador, ¿sí o no? Amén. Y yo Jehová tu Creador, Jesús Creador, Amén. ¿sí o no? Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que cuando se antepone el nombre Jehová, la cabecita dice el Padre. Pero acá está dando acciones, actos que corresponden a Jesús. Y luego agrega, hermanos, cuando Jesús vino a nuestro mundo, se proclamó a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Debe creerse en el Señor y debe servírselo como al gran ¿qué? Yo soy. Y debemos confiar implícitamente en Él. Entonces la sierva del Señor, ella no tiene empacho de decir, pues Jesús es el gran que yo soy. Y entonces mucha gente, la cabeza dice, no, es que el Padre, como que él nada más trabajaba, o sea, el trabajo de la salvación era en el Antiguo Testamento puro el Padre. Ahí nada, Jesús estaba como que descansando en la banca esperando su turno. Llega el Nuevo Testamento, el Padre se sienta y ahora Jesús agarra, se pone la camisa y empieza a trabajar. Ajá. Y otros más dicen, y cuando Jesús entonces ascendió, ahora el Espíritu Santo se levanta en la banca y él es el que empieza. No, hermanos, no. Uh-huh. Y lo vamos a ir mirando acá en lo que la sierva del Señor nos va a ir explicando. Pero ahora, ¿cómo entender esa expresión de que es uno con el Padre? Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Hermano, ya digo, con esa frase ya diríamos amén, vamos a orar y vamos de aquí. Ajá. Dice la sierva del Señor, Cristo el Verbo. Fíjense bien, cuando usa la palabra verbo, ¿qué cita bíblica les viene a la mente? San Juan 14. O sea, Juan 14 dice, Cristo el Verbo, el unigénito. ¿Qué texto les viene a la mente? ¿Era qué? Uno solo con el Padre eterno. Pero fíjense bien, y esto, hermanos, grábeselo acá, hermano adventista y hermano que no mira. ¿Por qué dice que era uno solo? Dice, uno solo en naturaleza, en carácter y propósito. Es que aquí es donde la gente no entiende. O sea, cuando decimos, es que este es el Padre, este es el Hijo, ¿cómo crees que dos van a ser uno? ¿Saben por qué, hermanos? Porque humanamente estamos tan acostumbrados a la supremacía que no coincidimos la idea de unidad. Nos cuesta eso. Ajá. Porque siempre luchamos por yo soy mejor, porque yo arriba, porque yo y luego yo. Y entonces entendemos, porque incluso en la escuela también así nos van enseñando, que hay categorías, ya el hermano hablaba sobre esto. O no se nos acondiciona así, hermanos. Bueno, en ese pensamiento tratamos de llevar eso acá y decimos, no, ¿cómo vas a creer? El Padre es el Padre. Y luego te dicen, ¿a poco tú eres igual a tu hijo? Tu hijo es igual a ti. ¿A poco tú permitirías que a tu hijo le rindan los atributos que a ti? ¿Qué sé yo? Son razonamientos, Son muy bajos, razonamientos, hermanos, limitados de lo que la Escritura y la sierva del Señor nos dejan claro. Vamos a leer y ahorita vamos a ver algo más sobre eso. Eso es creer que Dios es humano, ¿no? Como nosotros. Muy bien. Dice, eran uno en naturaleza. ¿Por qué naturaleza, hermano? ¿Cuál es la naturaleza? Nuestro cuerpo, ¿no? Divina. Ajá. Su naturaleza es divina. O sea, Cristo es divino.
Entonces, el que acepte que Cristo es divino, le hacemos una pregunta. ¿Existe algo, hermanos, divino, que pueda, o más bien, ¿existe algo que no sea divino, que pueda ser eterno? Y si acepta que Jesús es divino, es eterno. Y si es eterno, ¿es qué? Es Dios. Tan sencillo, hermanos. Diga usted o piense usted qué cosa, qué elemento creado es eterno. Entonces si tú dices, es que Jesús fue creado, entonces no puede ser eterno. Ni puede ser divino. Si es divino, es eterno, es porque Él no fue creado. Porque Él es ¿qué? Él es Dios y la Biblia lo afirma categóricamente, dijimos ya. Él es Dios. Ahora agrega la observación. Era el único ser, hablando de Jesucristo, que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es otra cosa que a la gente le cuesta entender. Dice, no, que Jesús en algún momento, dicho sea de paso, algunos de los pioneros adventistas pensaban que en algún momento de la eternidad el Padre había creado al Hijo. Pero la sierva del Señor dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve ¿qué? Eternamente tuve el principado. Esa frase no lo olviden. Eternamente tuve el principado, porque es importante, amigo. Y luego dice, cuando establecía los fundamentos de la tierra, ¿qué dice Jesús? Con él estaba yo. Ajá. Ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Jesús mismo afirma que cuando el Padre se propone hacer la tarea, ya lo veíamos en otra cita también, dice Jesús, ahí estaba yo, ahí estaba con el Padre. Ajá, ahí estaba yo. Y luego dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Y esto es importante, atención acá, hermanos. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de ¿qué? ¿De cuántos seres celestiales? Todos. Entonces aquí ya tenemos dos categorías. Estamos hablando de algo que es creado y algo que no es creado. ¿Jesucristo en qué línea califica? ¿Creado o creador? Creador. Perfecto. Entonces, cuando usted dice, hermano, que Jesucristo no es Dios y que es un ser creado, ¿sabe usted lo que está haciendo? Usted está bajando a Cristo al nivel de ¿quién? De la criatura y de uno que se reveló. ¿Qué quería Satanás, hermanos? La adoración. Entonces, si usted dice que Ser Jesús mayor que es un Cristo, ser ¿no? creado, usted le está dando la razón a Satanás. Porque diríamos, sí que tenía razón Satanás. Si Jesús se fue creado y él fue creado, ¿por qué entonces el Señor hizo distinción y a Jesús le concedió el honor? Ajá. Usted estaría rebajando, hermano, permítame, hermano, usted estaría rebajando a Cristo, de su naturaleza de creador, ¿a qué? A creado. Y entonces el enemigo aplaude y dice, me das la razón, ¿ya ves? Yo tenía razón cuando le decía, ¿por qué a él? Si yo siempre estuve allí, si yo estaba sirviendo, si yo era fiel al Señor, ¿por qué a mí no me concedió esa adoración? Y por eso dice la Señora Señor, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Los ángeles son los ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, ¿tiene qué? La supremacía sobre todos ellos. Ajá. Entonces, hermanos, miren, es cuestión a veces nada más de que nosotros nos tomemos un poquito a reflexionar lo que se nos dice. ¿Sí? Cuando usted se ha visto tentado a aceptar que Jesús es un ser creado, hermano, usted no tiene más sentido estar leyendo la Biblia. Porque el plan de salvación para usted no tiene sentido.
es el creador. Sí. Fue creado. Jesús es el creador, hermanos. Yo No les quería podemos bajar comentar a algo. Jesús. Sí, hermano. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, pues creo que razonaban mejor acerca de este punto, de que Jesús es Dios, que los vientos de doctrinas o los hermanos que están creyendo en este tiempo que Jesús no es Dios. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 10, versículo 31 al 33, sí, le pido que me apoyen porque traigo la cámara y no puedo leer, pero a ver, vamos a ver. ¿Juan qué hermano dijo? Juan capítulo 10, versículo 31 al 33, encontramos un hecho importante, que los fariseos siempre enviaban espías, enviaban gente para poder, los sacerdotes enviaban gente para molestar a Jesús. En esta ocasión, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, parece que Sí, ahí 35 se lo tiene. dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. El contexto, vamos a leer el contexto unos versículos antes. Dice, mis Donde ovejas dice- oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ajá. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces, ¿qué? Dios. Y Jesús pecó en este caso, esta vez. Desde el No punto de pecó vista porque él era teológico, Dios. Ellos no estaban errados, No. sencillamente que no reconocían quién era el que estaba Sí, delante de ellos. ellos reconocieron que pues lo veían como hombre, Como hombre. como los pobres cristianos de este tiempo que ven a Jesús como solamente hombre. Entonces, pues en este caso, en este sentido, pues ellos creo que estaban mejor todavía los fariseos en aquella época que los cristianos de este tiempo. Están tan ciegos que solo ven a Jesús como hombre. Por eso cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, nosotros no podemos decir Jesús y yo somos uno, no podemos ni siquiera con Dios, o sea, no podemos decir eso, pero Jesús sí podía decir eso. Por eso es que ellos entendieron bien que estaba blasfemando, dijeron, ¿cómo crees? Tú eres hombre y te haces Dios. Por eso es que Jesús preguntó, ¿sabía Jesús que eso iba a pasar, verdad? Y es un texto contundente que podemos entender bien que Jesús no pecó porque él tenía la razón. Tenía la razón, los judíos pues entendieron claramente lo que quiso decir. Dijo, yo y el Padre uno somos. O sea, dijo, soy Dios, soy igual que el Padre. Entonces, eso sí dijeron, no, eso sí es blasfemia y merece la muerte con piedras, ¿no? Así es. Entonces, ya hermano, gracias. Gracias, hermano Pedro. Sí, muy bien, hermanos. Dicho sea de paso, abriendo un paréntesis, si yo, hermanos, les dijera, hermanitos, saben que yo los aprecio mucho y al terminar esta reunión, yo voy a estar allá en la parte, en esa banquita de allá sentados, vengan, acérquense y cuéntenme su pecado. ¿Eso cómo se llamaría? Es una blasfemia. Cualquier prerrogativa del hombre por adjudicarse algo que le pertenece a Dios, eso es blasfemia. Ajá. Teológicamente decíamos que ellos no estaban errados. En su concepción teológica no estaban equivocados. Es que sencillamente no reconocían quién es el que estaba delante de ellos. ¿Sí? Así que hermanos, cualquiera que se crea infalible, que quiera perdonar pecados, ¿eso es una qué? Una blasfemia. Muy bien. Ahora vean, dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, ¿qué? Existió desde la eternidad, y aquí subrayado, ¿como qué? Como una persona distinta y sin embargo uno con el Padre. Y otra vez, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que es una persona distinta pero uno del Padre? Bien sencillo y lo vamos a tratar de ilustrar acá. Venga acá, hermano Eliseo, por favor, y venga usted, hermanita, su esposa. A ver. Aquí, hermanito Eliseo, venga acá, esposita. Miren, hermano. Este hombre es originario de Tabasco. ¿Sí? ¿Usted también? Sí. Okay.
Pero él andaba en su mundo, sus caminos, sus intereses, y la hermana, ocupada, ni siquiera sabía que existía un Eliseo. De repente, como yo no sé, se conocieron, se enamoraron y decidieron formar una pareja uno. Ahora, ¿qué dice la Biblia desde el mismo libro de Génesis en cuanto a la unión de una pareja? Ya no serán dos, sino Que ahora ya no serán dos, sino que serán una sola carne. ¿Y eso cómo? Acacia. Entonces, a ver, pero entonces, hermanos, ¿cómo se llama usted, hermano? Luisa. ¿Él es Luisa? ¿Y ella es Eliseo? No. Pero son dos. Pero ¿por qué dice que serían uno solo, hermanos? ¿Recuerdan el párrafo que leímos anteriormente? Que el Padre y el Hijo eran uno en qué? En carácter, en naturaleza, en pensamiento y propósito. Ah, o sea, lo que nos enseña la Escritura es que ahora esta pareja van a unificar su pensamiento, van a unificar sus propósitos para algo. Por ejemplo, la educación de... ¿verdad? Porque si el hermano Eliseo dice, no, al niño hay que instruirlo desde chiquito, y la hermana dice, no, está chiquitito, no entiende, ahí está haciendo una unidad de pensamiento. No. ¿Y qué pasa allá con el hijo? Ah, dice, no, pues yo me voy a donde me conviene, es que me apapache que más. más me gusta. Pero si él dice que es negro y la hermana es negro, está recibiendo, están llevando un solo ¿qué? Pensamiento. Ajá. ¿Y cuál es el propósito? Que ese hijo que reciba la mejor educación. Entonces, ¿son individuales? Son dos personas individuales, pero ¿son uno? Sí, señor, en propósito, en carácter, sí. Gracias, señor. Y cuando hablamos del Padre y del Hijo, el Padre es uno, el Hijo es uno, entonces ya entendemos cómo es que son dos, pero uno. Amén. Ajá. Hermano, ¿está difícil entender eso? Ahora, cuando el Señor ora y dice, Padre, y está orando por sus discípulos, y dice, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. A ver, todos seamos uno. ¿Cómo es eso? Ah, es que ahora desde la perspectiva de lo que hemos leído, lo entendemos. Amén. Todos debemos tener un sentir, un pensar, un propósito. Ujú. ¿Cuál es nuestro propósito común? Como grupos. Acá. Ah, ese es un propósito común. Sí. Pero desgraciadamente hoy hay muchos que dicen, somos adventistas, pero ahorita no se les tiene que predicar al mundo. Ahorita predican los adventistas. Ese no es el mismo propósito, hermanos. ¿Han escuchado eso? Eso dicen gente que anda con las pancartas que dicen, no, ahorita no le prediques a los adventistas, al mundo. Ahorita predícale a la verdad. No. Uno en propósito, hermanos. Ajá. Así es, hermano, como el Padre y el Hijo son dos personas distintas, porque aquí yo no sé si yo no entiendo bien, pero dice muy claro que Jesús es que una persona que distinta. Ajá. Sin embargo, ¿qué? Es uno con el Padre. Miren, en este tipo de explicaciones creo que no es muy sensato a veces tratar de ejemplificar con las cosas coloquiales que tenemos. Permítaseme hacer una pequeña ilustración vaga, defectuosa si ustedes quieren, pero que pretende más o menos hacernos comprender un poquito mejor esto. ¿De acuerdo? Aquí estamos en un lugar muy bonito que tiene 1, 2, 3, 4 cabañitas más o menos. 5 cabañitas más o menos. Ok. Pensemos en lo siguiente. Vamos a decir, a ver, hermano, nos vamos a organizar porque vamos a hacer estas 5 cabañitas. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ir a ver el hermano Eliseo con su esposita, con la hija, con el hijo, con el hermano Polo. Van a hacer un equipo, ¿de acuerdo? Ustedes van a parar el área que se mira como templo. Pero el hermano Artemio con su esposita, con el hermano Clemente y con el hermano Luis van a hacer otro equipo. Ellos van a parar ¿qué? La cocina. Ajá. La cocina, otra área. Ahora, es un equipo. ¿Cuál es el propósito que tiene ese equipo? Levantar una. Ajá. Pero ¿qué pasa si él dice, no, a mí me parece bien que las láminas reviren en el piso? ¿Qué tiene que hacer para que esto se logre realizar correctamente?
en un mismo propósito y Mismo pensamiento. mismo pensamiento. ¿Sí? Y entonces, pero vamos a suponer que este equipo, para identificarlo cuando lo vamos a llamar a la comida, no quería pronunciar comida porque todos... Ajá. Este equipo se llama, miren, ahorita estuvimos en el campamento allá en Monterrey y a nosotros nos tocó estar en una cabaña que se llamaba Águilas, ¿verdad? ¿A ustedes dónde les tocó? No me di cuenta que tenía nombre. Tenía nombres. Bueno, a mí me tocó en la cabaña Águilas. Si hubieran dicho, a ver, los Águilas. Bueno, ahí estaban los Águilas. Bueno, aparte es mi apellido. Las águilas que huelen. Sí, y entonces, ¿qué es? Es un equipo que tiene un nombre, las Águilas. Pero son 5 individuales, 5 personas, pero tienen un propósito, hermanos. Trabajan unidos con un propósito. Un solo equipo. Un solo equipo. Mismo pensamiento. Uno, a ver, si el hermano se sube a clavar la lámina, la hermana ¿qué hace? Ah, bueno, aquí le entiba para que no pegue falso y la otra hermanita le pasa el clavo. Están trabajando juntos con un propósito. Pues si se llega a caer, ¿no? Sí. Lo levanto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el propósito general del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para con nosotros? ¿Cuál sería el propósito? La salvación, hermanos. La salvación. En ese propósito, que es uno, trabajan juntos. Son individuos, pero trabajan juntos y en ese sentido es que constituyen ¿qué? Un solo Dios. Un solo Dios. Es un ejemplo bastante vago, si ustedes quieren, hermanos, pero que en cosas tangibles, cosas que tenemos acá, tratamos de ejemplificar para tratar de comprender esto que se nos está escribiendo acá. Dice aparte, hablando de Jesucristo, dice, era la gloria máxima del cielo. A ver, era la gloria, ¿qué? Entonces era más glorioso que el Padre. Pues que él era el Padre. Hermano, es que yo y el Padre, dijo él, uno somos. Ajá. Pero la cabeza de la gente trata de poner jerarquías. No, es que si es el Padre tenía que tratar como yo trato a mi hijo. A mi hijo ni siquiera le doy explicaciones, nomás le digo, haz esto y tiene que hacerlo. Ah, no, que tú te conduzcas así, no quiere decir que en el cielo las cosas sean así. Ajá. Pero nuestra lógica, nuestra forma de ver las cosas, trata de encapsular a Dios así. Decimos, no, es que si es Padre y si es Hijo, pues entonces uno es más que el otro. Y dice acá el texto que Jesús era la gloria máxima del cielo. Era que el comandante de los seres celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. ¿Por qué? Amén. Por derecho propio. O sea, Jesús le adoraban los ángeles porque fue un capricho del Padre. No, Señor. Por derecho propio, porque Él es creador. Dios es creador. Ajá. Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre, antes de la fundación del mundo. Y fíjense esta frase. Esta verdad, ¿cuál verdad? De que 2 es igual a 1. Esta verdad explica otras verdades igualmente que misteriosas. Dice la Señora Señor, si ya entendiste que 2 es igual a 1, eso te va a ayudar a entender otras verdades igualmente misteriosas, como de que 3 también es igual a 1. Ajá. Son 3 personas diferentes, pero están unidos en qué propósito, en pensamiento, hermano. Allí nadie es que, no, yo soy el mayor y a mí todos me rinden aquí el informe y yo determino. Un equipo unido, hermanos, trabajando por un propósito que es la salvación del hombre. Jesús no fue creado, eso ya lo hemos visto, pero miren, dice, los ángeles leales, cuando Satanás se revela, los ángeles, sus colegas, vienen a él y le tratan de hacer entrar en razón de lo que está pasando. Y dice, los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamar el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente a Satanás que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes de que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. O sea, le dijeron, mira,
Satanás, mira Lucifer, tienes que entender que este Jesús al que se le está confiriendo este honor, él existía antes de que tú fueras ¿qué? Creado. Creado. O sea, tú no puedes estar a su nivel porque tú eres criatura y él es creador. Eso trataron de hacerle entender los ángeles. Agradecido debes de estar. ¿Verdad? Pero el Satanás, obstinado como ya estaba, dijo, no. Yo soy bueno, yo soy inteligente, yo canto bonito, yo... Y entonces, hermanos, viene esa exaltación tan común en nuestros días, en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que siempre buscamos, ¿qué? ¿Es yo? ¿Es yo? No, es que a mí el hermano Eliseo, oye, ¿cómo es posible que a mí el hermano Eliseo me trató mal? Yo. Hermanos, ese fue el espíritu del enemigo. Él no soportó eso. Dijo, ¿cómo es posible? Yo tengo la capacidad. Ujú. Y entonces, bueno, ustedes conocen la historia. Dice, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Pero esto a Lucifer, hermano, pues no lo hizo reconciliar. Dijo, no, Señor, yo merezco, yo tengo la capacidad, yo. Ajá. Entonces él, hermanos, cuando hace esto, o cualquier hombre, se pone en la condición de decir, yo soy. Por eso la expresión de Jesús y del Padre, yo soy el que soy. Pero el hombre hoy día, y el mismo Satanás dice, no, yo soy. Antes que tú seas, yo soy. Y entonces tratamos de anteponer nuestro razonamiento, nuestro sentir, nuestro pensar, por el yo. Ah, hermano, sentimiento tan antiguo. Dice, al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios. Este es el párrafo que les decía. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios. Y miren, no solo sino también en lo que se refiere a la forma y la fisonomía. ¿Qué forma tenía el Espíritu Santo? ¿Qué fisonomía tenía el Espíritu Santo? A ver, díganme. Manos, pies, cabeza. Ajá. Cabeza, hombros. No voy a decir que rodillas y pies, Rodillas y hermano. pies. Y dice luego, el pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. Qué bonito. Y quienes han leído, hermanos, lo que la sierva del Señor escribe al respecto, uno, la piel se le pone así, dice, ¿cómo es posible, verdad? Por eso el texto dice que esto corruptible será vestido de ¿qué? Y esto mortal, de inmortal, hermano. Porque será restaurado aquello que fue estropeado por el pecado. Dice el Señor, perdón, no tiene citas. A ver, hermano, dice, debe ser de la misma de este, hermanos. Es Génesis. Acuérdeme, hermano. Eliseo. Ay, no me acuerdo. Lo checamos. Dice, antes de que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Esto está también en Maranatha, si no mal recuerdo, hermanos. Pero este se me metió ahí, espérenme. Ahora, vamos a ver que la Biblia menciona a Jesús también como ángel. La Biblia menciona a Jesús como ángel. Y entonces cuando la cabeza finita escucha ángel, en ese concepto de jerarquías, decimos, está el Padre, está luego el Hijo, dicen que está el Espíritu Santo, pero luego están ¿qué? Y entonces ahí ponemos en jerarquías. Pero miren, esa jerarquización tan metida, dice, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Aquí está hablando del capítulo de Zacarías, hermanos, acerca del sumo sacerdote Josué. Y dice, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. Sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa.
aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fijando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado con fe. Se aferra a las promesas de Dios. Entonces, fíjense bien, dice, entonces el ángel, ¿qué qué? Que es Cristo mismo. Cuando usted lee el relato de Zacarías, hermanos, ahí se habla de un ángel y la cabecita del hombre piensa así en un subordinado, cualquiera. Pero acá la sierva del Señor dice, entonces el ángel, que es ¿quién? Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo, declarando, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción a causa de sus pecados, había sido casi consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo, pero Dios había intervenido ahora para librar. Muy bien, entonces, ¿cómo presenta aquí, con quién identifica la sierva del Señor a este ángel de este relato bíblico? Con Cristo. Entonces, hermanos, a ver, imagínense ahora en nuestro pensamiento acá oriental que tenemos, occidental más bien, si yo vengo y digo, ¿saben qué, hermanos? Es que Jesús es un ángel. No, ¿cómo que estás rebajando a Jesús de Cali? ¿Qué es un ángel? Mensajero. Es mensajero. Ahora vamos a ver, hermanos, otros. Dice acá, por ejemplo, la verdad acerca de los ángeles, hermanos. Dice, por cierto, muy buen libro. Si usted quiere entender más sobre esto, lea ese libro, está muy, muy bueno. Dice, los mensajeros celestiales también se refirieron a los sacrificios y ofrendas que señalaban hacia la crucifixión de Cristo. Y abrieron ante la mente de Moisés los eventos que ocurrían en el futuro. Fíjense qué cosa interesante, hermanos. ¿Sabían ustedes que Moisés pudo contemplar la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Él pudo ver todo eso, se le reveló. Dice la sierva del Señor que los mensajeros celestiales también se refieren a los sacrificios y ofrendas que señalaban hacia la crucifixión de Cristo. Abrieron ante la mente de Moisés los eventos que ocurrían en el futuro. ¿Qué escena se habrá desarrollado en la cumbre del Pisgah cuando el cuadro de la crucifixión fue presentado ante Moisés? ¡Wow! Las vistas panorámicas que pasaban delante de él le permitieron presenciar los sufrimientos ¿de quién? Del ángel que había conducido a los israelitas a través del desierto y los había guiado en su peregrinaje de Egipto a Canaán. ¿Cuál es el ángel que fue crucificado? ¿Cuál es el ángel que iba a sufrir? Cristo Jesús. ¿Lo identifica con qué? Con un ángel, la sierva del Señor. ¿Sí? Otro más. Dice acá, era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. Una vez más, la sierva del Señor identifica a Jesús como ¿qué? Y con eso, hermanos, cuando si decimos es que Jesús era un ángel, o es un ángel, o se presentó como un ángel, estamos bajando a Jesús de su... No, hermanos. Vuelvo al punto. Nuestra mente acá, sí, no, es que un ángel, oye, ¿cómo crees? No, ¿acaso un ángel se quiso revelar? Es que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Creador, Jesús, nuestro Señor. Creo que podemos pensar que Dios siempre ha querido estar cerca de sus criaturas. Así es. ¿Verdad? Y en su afán de estar cerca con sus criaturas, entendemos que como que la forma que tenía Cristo, ¿verdad?, de manifestar a sus criaturas, siendo Dios, ¿verdad? Ahí menciona como que tenía la forma de un ángel, ¿verdad? Bueno, yo creo que en esa misma forma como Cristo se manifestó a nosotros y adoptó una forma humana para que pudiéramos conocer más de cerca al Padre, creo que los ángeles tenían también una manifestación más cerca de Dios, pero a través de Cristo. Como ángel. Como ángel. Como uno de ellos. Así, como uno de ellos. Entonces no es algo que esté contradictorio, porque Cristo mismo adoptó una forma humana, pero dice que la divinidad no se perdió en la humanidad, ni en la humanidad. Él tuvo una combinación misteriosa. Entonces podemos ahí ver que en el cielo posiblemente tuvieron ese acercamiento con sus criaturas,
Y Satanás vio eso y dijo, como hoy mucha gente mira a Cristo, pues si era un hombre. Entonces Satanás lo mira y dice, no, pues es un ángel, posiblemente fue creado. El conflicto de los siglos dice que puso en tela de juicio su divinidad y lo manifestó acá en la tierra también. Y como que maneja ese mismo método, dice, bueno, lo analizó muy bien y bueno, si yo pude ver esto en Dios, aunque era Cristo, ahora mismo, y vi que pues, estaba cercado a su criatura, lo voy a usar para contrarrestar también acá en la tierra. Cuando él adopte la forma humana, voy a enseñarle al hombre que porque no puede entender esa combinación, voy a poner en duda también su naturaleza. Así es. Allá vamos, hermano Eliseo. Justo para allá vamos con esto. Lo que quiero significar, y queden claro, hermanos, que cuando nosotros leamos en la Biblia casos como estos que se han citado acerca de un ángel, no se sorprendan de que se está refiriendo el texto a quién. No se sorprendan. Porque vamos a leer más adelante un texto, hermanos, o un par de textos que nos van a ayudar a entender por qué podemos concluir de manera fehaciente que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando se refiere a Jesús en el Antiguo Testamento como ángel, va con A mayúscula. Ajá. Esa es la diferencia. Cuando encuentran la palabra ángel con A mayúscula, se está refiriendo a Cristo. Lo mismo que cuando encontremos la palabra espíritu. Igual, sí. Igual, siempre está como... Y hay algo que podemos mirar ahí, que Satanás no puso en tela de juicio la divinidad del Padre, No. porque se podía, aunque no lo podían ver cara a cara, ¿verdad? La única forma de ver a cara a cara al Padre, de cierta forma, es literalmente a Cristo. Así es. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Felipe dijo, muéstranos al Padre? Fue Felipe, ¿verdad? Claro. Muéstranos al Padre y nos va. Él dijo, que me ha visto con a mí. vosotros, ¿verdad? ¿Y cómo está ese texto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Entonces, Satanás no puso en tela de juicio la divinidad del Padre. No. No, fue Pero- la divinidad de Cristo. Correcto. Pero ¿Recuerdan fue lo que le dice? porque él había asumido, ¿verdad?, ese acercamiento con sus criaturas. Y yo creo que si nosotros, pues nadie pone en tela de juicio la divinidad de Dios, del Padre. Eso no se pone en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio es lo mismo que puso en tela de juicio Satanás en el cielo. Es que Cristo sea Dios. Así es. Y ¿Recuerdan para- lo que le dijo, hermano? Para entender mejor esto, recomendamos a nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están viendo leer el capítulo 1 de Hebreos, para entender mejor, ¿verdad?, cómo el Padre le dice al Hijo y cómo es que el Padre manda a que los ángeles le adoren. Lo podemos leer, pero si no se puede porque estoy ocupado, lo pueden leer en la Biblia. Claro. Y luego al final casi del capítulo nos habla cómo es que él dice, él es el creador, Ajá. es el creador, todas las cosas pasarán, dice, pero él permanece para siempre. ¿Recuerdan ustedes, hermano, la palabra de Satanás? Si eres el Hijo de Dios. Ahora, momentos antes, hermano, justo momentos antes del Señor Jesús acaba de ser bautizado, ¿no? Y escuchó una voz del cielo que decía que, ¿quién le está diciendo eso? El Padre está diciendo, este es mi hijo. Y apenas escucha a Jesús y viene el enemigo. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué está poniendo ahí en duda? O sea, ¿qué quiere hacer dudar? Su identidad, Su identidad, su identidad, hermano, sí, su divinidad. sí. Entonces, eso no es nuevo, hermanos. Por eso hoy día no nos sorprendamos que existe todavía esa idea de que Jesucristo no es Dios. Cuando usted escucha eso, hermano, que sus antenitas, oh, espérate, qué peligro. Esta voz, ya la he escuchado. Ya la Biblia me ha enseñado que esa voz habló en algún momento y trató al mismo Jesús hacerle dudar de su identidad. Es el método que Satanás utiliza. Si Sí. a Jesús trató de hacerlo dudar, hermanos, A nosotros ¿creen nos que quiere no hacer lo tendrá mismo. éxito en hacer dudar al hombre? Lo ha tenido. Avanzamos, hermano, porque esto está muy interesante, ¿no? Bueno, creo. Espero. Sí, sí, es interesante. Dice, siguió el Salvador a Getsemaní y contempló su agonía en el huerto, hablando de Moisés y lo que le estaban mostrando los ángeles. Y cómo sería entregado, escarnecido, flagelado y crucificado. Moisés vio que así como él había alzado la serpiente en el desierto, habría de ser levantado el Hijo de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y luego vean, dice, el dolor, la indignación, el horror embargaron el corazón de Moisés
cuando vio la hipocresía y el odio satánico que la nación judía manifestaba contra su Redentor, el poderoso ángel que había ido delante de sus mayores. ¿Quién era ese ángel? Cristo. ¿Tiene problema la Biblia, hermanos, en identificar en ocasiones a Jesús como un ángel? No. Pero es que hay gente que cuando ve ángel, lee ángel, inmediatamente piensa en cualquier otro ser. Pero si es Cristo, no, ¿cómo crees? No, eso no puede ser. Hermanos, ¿recuerdan cómo introdujimos esto? Nuestra cabecita trata de encerrar ese misterio de la deidad, pero echándole de su cosecha, y así no funciona. Así echamos a perder el asunto, hermanos. Ahora vamos a entrar a una parte que está tremenda, pero antes de entrar, porque esta parte requiere de concentración, y yo miro que muchos ya están mirándome con ojos cariñosos. Pregunto, ¿quieren que hagamos una pausa? ¿Quieren cargar su pila, comer algo y luego regresamos? Ustedes me dicen, hermanos, o quieren continuar, lo que ustedes digan. Estaría bien para pues de cierta forma ir analizando lo que ya recibimos. Ok, ¿están de acuerdo? Muy bien. Aquí creo que va a haber una ventaja. Como muchos venimos viajando, la buena noticia es que no hay comida. Y ustedes saben que el sábado es mejor no tener mucho acá que digerir para que esto no esté tan ocupado y se pueda concentrar en aquello. Tenemos un huequito, Pero hermano, parece que el Señor ha provisto algo para comer, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa hasta aquí y Nunca nos ha invitamos a dejado nuestros sin comer. hermanitos que nos acompañan a través de las redes sociales que Cortamos aquí, pero vamos a que regresar. regresamos y ustedes Por quieren favor, aprovechar para corran hacer la lo mismo. voz, corran la voz para que otros hermanitos puedan verlo, sí, ¿verdad? Porque es un tema importante que tiene que ver nuestra salvación. Correcto. Así que hermanos, vamos a hacer una pausa. ¿Les parece bien si nos colocamos de pie, dejamos un poquito descansar esas sillitas? ¿Qué les parece, hermanos? Le cantamos ese himno que dice: a Dios sea la gloria, es el creador. Ajá. ¿Cuál es? Ajá. Que de la mano con lo que estamos diciendo, para que preparemos pues también nuestro corazón para lo que viene luego, que es hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? A ver, hermanos. Ajá, por favor. A Dios sea gloria, es el Creador, que amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano
parece bien, hermanos, si tenemos una palabra de oración? Amén. Y entonces salimos y nos habrán de dar unas indicaciones allá afuera. Vamos a orar. Padre bendito, agradecemos, Señor, porque hasta ahora, en lo que llevamos avanzado en el estudio de la palabra, Señor, usted no deja de maravillarnos, Señor. Cuando analizamos lo que ha sido inspirado, no podemos menos que pensar cuán poco conocemos, Señor, acerca de la deidad. Pero ahora, Padre, volvemos a rogar como al principio, que durante este día, Señor, nuestra mente sea capacitada para comprender este tema tan importante. El mismo es de salvación. Por lo tanto, Señor, capacítenos, instrúyanos y diríjanos. Y nuevamente rogamos que en todo lo que se ha de estar hablando, no permita que el razonamiento humano se anteponga, Señor. Amén. Padre, hemos de tomar un descanso y pretendemos, Señor, tomar de la bendición que usted ha dado a través de los alimentos. Le rogamos, Señor, que los mismos puedan ser utilizados en su sabiduría de la mejor manera en cada uno de nuestros organismos. En algunos hay algunas deficiencias, carencias, dolencias, enfermedades. Rogamos, Señor, que a través de ese alimento usted pueda proporcionar medicina a nuestro cuerpo, Señor. Padre, gracias por esa bendición y rogamos la misma pueda ser extensiva sobre todas las personas que difícilmente pueden tener en sus mesas algo para comer, Padre. En sus manos le colocamos, le estamos presentes, pero también, Señor, que siempre podamos estar dispuestos para que de aquellas bendiciones que recibimos podamos siempre compartir con otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecemos y rogamos todo esto. Amén. Amén.